Hola a todos, bienvenidos a un nuevo estudio sobre los números publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en su informe WASDE de junio. Mi nombre es Horacio Vera, yo soy periodista de la agencia Safras News y aquí contamos con la presencia de los analistas de Safras y Mercado, Andrés Canizo, Agustín Heyer y Patricio Tomás Murphy. Hola chicos. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Horacio? Bueno, gracias por participar en esta ocasión. Vamos a estudiar entonces los números que se divulgaron hoy por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Vimos números alineados con lo esperado por el mercado en cuanto a soja. Luego en maíz tuvimos una diferencia en tanto en producción que se despegó de lo esperado por el mercado. Los stocks estuvieron un poco alineados, en sintonía con lo que esperaba el mercado y finalmente las ventas de la campaña 2025-2026 de trigo se aceleraron en Estados Unidos y esto impactó en el número publicado hoy. Eso lo vamos a analizar en profundidad con ustedes. Vamos a comenzar con lo esperado por soja. Están observando en este momento. Vemos que para la campaña 2025-2026 en Estados Unidos se esperan stocks finales por 8 millones de toneladas. En cuanto al rendimiento estadounidense para la campaña 2025-2026, da un total de 52,5 bushels por acre. Siguiendo con la campaña 2025 y 2026 en Estados Unidos, la producción da un total de 118 millones de toneladas. Los stocks finales para la campaña estadounidense en el ciclo 2024-2025 da un total de 9,5 mil millones de toneladas. Los stocks finales globales en el ciclo 2025-2026 da un total de 125,3 millones de toneladas y para el ciclo 2024-2025 da un total de 124,2 millones de toneladas. Pasando a Sudamérica, tenemos una producción esperada en Brasil para la campaña 2024-2025 de 169 millones de toneladas y en la Argentina para la campaña 2024-2025 se esperarían 49 millones de toneladas. Todos estos números están alineados con el mercado, ¿es así, Agustín? Sí, es correcto lo que decís, Horacio. La realidad es que, bueno, terminó siendo un WASDE acorde un poco a lo que esperaba el mercado y a lo que veníamos hablando en el pre-WASDE. Eh, Desde el punto de vista del mercado, digamos, el foco iba a estar más que nada en lo que era la producción de Estados Unidos, que había sido recientemente lanzada en mayo, los primeros números oficiales de la estimación. Y por otro lado también en lo que era más que nada Brasil, que hay mucha expectativa en torno a eso, en maíz también, como después verán con Andrés, pero lo cierto es que cuando vemos la 24-25 y vemos el foco del mercado, que es Brasil, no tuvimos variaciones por parte de Luda, no hubo ningún ajuste, y en este segmento es donde quizás las agencias mostraban más dispersión en las proyecciones que tienen, ¿no? Algunos estiman más cerca de los 168 millones y hay otras que estiman más en los 170, 171, nosotros en 172,5 millones de toneladas. Este, pero bueno, lo cierto es que no hubieron variaciones en este sentido. Para Argentina tampoco hubieron cambios y ya para la campaña 24-25 lo único que queda por, digamos, dimensionarse o ajustar es el número final de cosecha argentina, que es lo que está transcurriendo en este momento, porque ya la de Brasil ya fue levantada y está en plena comercialización. Por lo tanto, digamos, a medida en que avanzamos en el año calendario, quedan menos instancias de ajustes eh, para lo que es Sudamérica y el foco del mercado se vuelca a lo que es Norteamérica. Y acá es donde entra en protagonismo Estados Unidos, que, como decíamos en el pre-WASDE, digamos, si las variables climáticas no cambiaron, bueno, el mercado entiende que el USDA no tiene ninguna motivación para ajustar las proyecciones de producción. Por lo tanto, ahí vimos que basó, es donde se basó para mantener los mismos rendimientos y sostener la producción de Estados Unidos, que recordemos que nosotros veníamos comentando que pareciera ser bastante alta porque está estimada con menos hectáreas y para sostener estas 118 millones de toneladas que proyecta debería cumplirse un rendimiento récord, algo difícil de cumplir, pero bueno, dado que las variables por el momento se sostienen, no vimos esos ajustes. Lo que sí estaría bueno que ir monitoreando es todas las cuestiones más bien que tienen que ver con la política arancelaria, que bueno, todavía queda por definir, saber qué va a pasar.
¿no? Que termina siendo constantemente un contexto volátil, podemos decir, porque un día se dictamina una cosa, al día siguiente Trump revierte y da marcha atrás, después carga y, y agrega más incertidumbre en el mercado. Entonces, todo esto hay que ir monitoreándolo bien de cerca porque son cuestiones que van a afectar netamente al balance de Estados Unidos principalmente. Pero bueno, por el momento podemos decir que, que ciertamente el USDA tuvo pocos motivos para realizar ajustes en sus proyecciones y bueno, y así lo vimos. Por eso hemos visto que el mercado en realidad fue como, podemos decir, neutral en cuanto al UAS de soja. Si bien el mercado ajustó, tiene que ver con otras variables, no por el informe del UASD. Sí, como bien decías, Agustín, también hay que tener en cuenta cómo se está negociando esta tregua comercial entre Estados Unidos y China, cómo esto va a impactar a los próximos números de soja. Y seguimos entonces con maíz. Vamos a compartir cuáles son los números publicados hoy por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el WASDE de junio. Estamos viendo en pantalla que los stocks finales para la campaña estadounidense 2025-2026 se calculan en 44,45 millones de toneladas. La producción estadounidense para la campaña 25-26 se proyecta en 401,83 millones de toneladas. Pasando a los stocks, tenemos para la campaña estadounidense 2024-2025 un total esperado de 35,94 mil millones de toneladas. Y para los stocks globales en la campaña 24-25 se esperan un total de 287,29 millones de toneladas y para el ciclo 2025-2026 se esperan unos 277,84 millones de toneladas. Finalmente, para la producción en Brasil, para la campaña 24-25, se esperan un total de 130 millones de toneladas. Allí en la última columna vemos números en rojo y también un número en positivo. Andrés, ¿qué podemos estudiar con esto? Sí, sí, correcto, Horacio. Más que nada, como estábamos viendo en los últimos reportes, los privados están un poco por debajo de estos valores en cuanto a lo que refiere a datos de exportaciones de Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos, bueno, sabemos que fueron récord, están ya terminando casi el año comercial, pero cada vez están bajando más los stocks, cosa que deberían seguir haciendo. Los privados estiman que debería hacer esto más, un poco más, en forma más agresiva. Estimaban 35,2 millones de toneladas contra las 35,9, corrijo ahí que decían 1.000 millones, 6 millones, y 3,4% abajo entonces. Lo que pasó con la campaña nueva es que, bueno, el USDA ahora anticipó unas exportaciones de más de 50 millones de bushels de maíz. Esto sería más de 1,27 millones de toneladas para exportar, frente también a un panorama mejor ante la nueva campaña, seguramente con lo que pueda hacer la apertura internacional, ¿no? Entonces, esta mayor cantidad de exportaciones hicieron que bajaran los stocks a 44,45, entonces baja este 2,78%. En el mercado, bueno, esto no tuvo mucha implicancia en lo que son los mercados de futuros. Empezó un poco a la baja y después ligeramente se movió un poco al alza, pero de todos modos bastante neutral porque también, bueno, estamos entrando en la fase de mercado climático. El USDA entonces no afina los números que había pronosticado inicialmente en cuanto a estimativa de producción y rendimiento, claramente sigue igual, ¿no? Entonces, en lo último, lo único que tenemos para decir es menores stocks, mayores exportaciones de la próxima campaña, ¿no? Y después ya pasando un poco al hemisferio sur, acá sí que se esperaba un aumento en la producción de Brasil, como mínimo de 131,5 millones de toneladas para Brasil. Estimaban los privados, lo dejaron en 130, igual que el WASDE pasado. Seguramente en el próximo WASDE lo corrijan al alza, pero se esperaba que ya hagan este cambio. Y finalmente en Argentina también se esperaba que hagan un ligero cambio hacia abajo, más alineado con lo que son los números de las bolsas de Argentina, pero siguieron en 50 millones de toneladas, ¿no? Así que tampoco hubo cambios en este aspecto. Resumiendo entonces, eso, unas mayores exportaciones y siguen
bajando los stocks finales de Estados Unidos. Con todo lo demás no hubo cambios significativos. Bien, seguramente esto pone presión en los precios de maíz en Chicago. Y bueno, también quiero remarcar eso que bien decías, que las proyecciones para Brasil y Argentina se mantuvieron en cuanto a producción de maíz. Y vamos a Así es. terminar entonces con trigo. Vamos a observar lo que espera el mercado. Para la producción estadounidense, en el ciclo 25-26 se esperan 52,3 millones de toneladas y para los stocks finales, en la campaña estadounidense 2025-2026, se esperan 24,4 millones de toneladas. Para la campaña global 2025-2026, los stocks finales se ubican en 2,8 millones de toneladas. Los stocks finales en Estados Unidos para la campaña 24-25 da un total de 22,9 millones de toneladas. Finalmente, los stocks globales finales para la campaña 24-25 da un total de 264 millones de toneladas. Patricio, ¿qué podemos estudiar con esto? Bueno, empezando hablando un poco por Estados Unidos, ahora ya está empezando lo que es la cosecha del trigo de invierno de la campaña 25-26 y bueno, debido a esto se están acelerando, se ha visto que se aceleraron bastante las ventas anticipadas para esta campaña y esto ha generado, bueno, unas altas ventas líquidas, exportaciones y entonces se puede ver que para la campaña 25-26 se redujeron los stocks debido a estas mayores ventas. Y entonces, bueno, se ve esta reducción de los stocks por mayores exportaciones. Y después, del lado global, lo que se ha visto es que se redujeron bastante los stocks globales de lo que es la campaña 25-26 en 3 millones de toneladas. Esto es debido a que, en primer lugar, bueno, en Rusia se observa una caída en lo que son los stocks iniciales de la 25-26, porque en la campaña 24-25 se ha ajustado el consumo de Rusia al alza, más o menos 1,5 millones de toneladas más. Entonces, bueno, esta caída en los stocks iniciales hizo que, bueno, que se ajuste, por un lado, lo que sean los stocks globales. Por otro lado, se observa un mayor consumo, ha aumentado más o menos unas 2 millones de toneladas, las estimaciones para la 25-26 de consumo, por mayores valores más que nada en India, en Sudán y en Nigeria, ¿no? Y bueno, esto, bueno, movió bastante la balanza de los stocks y, bueno, más que nada un poco todo eso, ¿no? O sea, se puede observar que hay menores stocks en Rusia y mayor valor de consumo y de exportación, no tanto de Estados Unidos como en la Unión Europea, que también se estima para esta campaña. Y es por eso que, bueno, que se puede ver más que nada los valores globales, que son un poco menores a lo que estimaba el mercado, y, bueno, y menores valores en los stocks de Estados Unidos. Veremos así, bueno, más que nada más adelante cómo evoluciona esto. Bien, y en este momento, a horas de haberse publicado este informe, se está viendo que en Chicago los precios de trigo están cayendo a partir de esto que decís, Patricio, que hubo recortes en los stocks finales de Estados Unidos y del mundo por debajo de lo esperado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo siguen avanzando en los próximos días, cómo siguen impactando estos números publicados. Y a partir de lo que les digo, también les invito a que puedan acceder a una demostración gratuita de la plataforma Software, así van a acceder a los precios y también a los informes de los chicos. También pueden seguirnos en las redes sociales, acceder a más videos donde analizamos informes del WASDE, tenemos entrevistas y también tenemos podcasts donde allí informamos de manera diaria cómo avanza el mercado de soja, de trigo y de maíz. Pueden seguir también los eventos donde vamos a participar con el equipo de Soja y Mercado y con el equipo de Soja. Andrés, Patricio, Agustín, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.